Marco del día Beyond Digital, vamos a hablar con Elena Españolo, Chief Business Officer, Banker DB. ¿Cómo le va? Bienvenido a Son Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada en esta oportunidad? Un gusto por saludarla. Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por el espacio y la verdad que es un gusto para mí también estar aquí contigo. En esta oportunidad estamos conversando respecto al marketing, a la publicidad digital, sobre todo cómo se puede manipular, cómo se pueden ir jugando este tipo de datos que empiezan a aparecer en este horizonte. Primeramente, ¿para qué lado avanza el marketing y la publicidad en un año tan conectado, plagado de redes sociales, nuevos medios de difusión? Está TikTok muy de moda, Instagram y otro tipo de redes que los usuarios van utilizando. Bueno, a ver, el mundo del marketing la verdad que avanza a pasos agigantados, ¿no? Y hacia dónde avanza principalmente hacia todo lo que es relacionado a tecnología. Nos encontramos frente a una cantidad de datos, de redes, de medios y demás. Entonces, el mundo del marketing en realidad, tal como lo conocíamos antes, empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque realmente precisamos tecnología en la base de nuestros negocios para poder analizar todos los datos que generan todas estas nuevas fuentes de datos. Y no solamente analizarlos, sino que también las estrategias se complejizan cada vez más, porque estamos frente a usuarios que son omnicanales, que están en todas estas redes que tú mencionabas hoy y muchas más. Entonces eso realmente hace que migremos todo lo que es la parte de marketing hacia lo que es tecnología, para analizar, para entender, para reportar y para tomar decisiones en tiempo real, sobre todo en lo que respecta a los marketers que estamos del otro lado trabajando junto con todas estas estrategias. De hecho, justamente los mismos usuarios han tenido que ir actualizando este tipo de información, agregar, por ejemplo, conceptos como el metaverso, la inteligencia artificial y también ahora últimamente la ciencia de los datos. ¿Las marcas son conscientes de esta importancia de estos datos al momento de realizar esta estrategia de marketing? ¿Cómo ven ustedes quizás desde el otro lado? Porque muchas veces uno entrega datos, uno entrega información, pero no sabemos cómo analizarla o quizás qué datos pueden ser útiles al momento de ir haciendo estas campañas. Exacto, ahí mencionaste un punto fundamental, porque la realidad es que todo lo que es MarTech, que es tecnología aplicada al marketing, empieza a cobrar una importancia muy grande. Las marcas hoy realmente son conscientes que los datos tienen que estar en el centro de las estrategias, es decir, hablamos mucho de lo que son las culturas data-driven dentro de las organizaciones, entonces hay una conciencia general de que tenemos que ir hacia ese lado. Pero ¿cuál es el problema en realidad el que nos encontramos, más allá de ser conscientes que los datos son importantes? Es cómo hacemos para analizarlos y cómo hacemos para implementar tecnología que nos ayude. Ese es el gran problema. De hecho, en una encuesta de Gartner para todo lo que son CMOs, lo que se decía es que el 58% de las compañías a nivel global dicen que sí, que tienen tecnología, pero realmente no le están sacando provecho a todo lo que es su stack de Martech, es decir, todo ese conjunto de herramientas. ¿Por qué? Porque antes teníamos diferentes herramientas para analizar diferentes situaciones, ¿no? Diferentes momentos de este consumidor, en donde decíamos, bueno, tenemos la parte de sales para analizar cómo viene ese funnel de conversión, tenemos tal vez una herramienta de marketing para analizar cómo convierten, tenemos una herramienta para analizar qué está pasando en el call center, chatbots, etcétera. Pero ahí el gran problema no es saber que tenemos que analizar los datos, es cómo hacemos para unir todas esas tecnologías y evitar esa fragmentación de datos o los silos de datos, como se les dice hoy, para tener un stack de Martech que realmente me ayude a capitalizar estas oportunidades para analizarlos. Entonces ahí hay un tema importantísimo y es que las capabilities de los equipos de marketing empiezan a cambiar. No solamente necesitamos marketers dentro de nuestro equipo de marketing, necesitamos todos aquellos que puedan, data scientists que puedan analizar los datos, personas creativas que tengan de repente determinado input con lo que es el análisis y todo ese data analyst que es importante. Entonces, bueno, ahí es donde nos encontramos frente a una situación en donde todos sabemos que es importante, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder trabajar con todo esto? Y nada, y organizar esa parte de transformación digital dentro de las compañías para tener esas capabilities dentro de los equipos para poder trabajar con todo lo que hoy tenemos enfrente, ¿no?
En este tipo de tiempo también hemos visto la relevancia importante de las redes sociales. Están apareciendo estos microinfluencers, estos pequeños influenciadores que van generando también vínculos en distintas campañas de publicidad de redes sociales. ¿Qué relevancia tienen estas redes sociales en la publicidad, en este marketing? Hemos visto también un uso de redes sociales como TikTok, Instagram, como mencionamos. ¿Es posible ir potenciando estrategias para estas plataformas? ¿Los usuarios quizás son similares en estas mismas o hay que ir adaptándolos a ir jugando con este tipo de soporte? Bueno, ese es otro gran desafío también que tenemos por delante. Tenemos que ser conscientes que estas plataformas existen y que los usuarios están en cada una de estas plataformas, ¿no? Entonces, es bien importante entender que el consumidor es omnicanal, está en diferentes canales, y no solamente con todo lo que son los microinfluencers, TikTok como red que ha tenido como un crecimiento muy grande también frente a otras de repente muy acelerado, pero también tenemos que pensar que las personas, nosotros mismos, trabajamos, tal vez con una laptop, tenemos nuestro celular, salimos a la calle, ya sea a reuniones, a juntarnos con amigos, a lo que fuera. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Todos nosotros estamos con diferentes dispositivos a la vez y con diferentes estímulos de diferentes lugares. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que es muy, muy relevante que entender que el usuario es omnicanal. Y en ese sentido, que el usuario está en diferentes canales. Imagínate, saliendo un poco de las redes en sí mismas, pero que es parte de, ¿no? Pero algo bien básico. Uno hoy va a una tienda de repente a comprar algo, ve los precios, agarra el celular y empieza a mirar los precios tal vez de un competidor o cómo está online. Entonces, eso es un gran desafío para las marcas, porque la persona ya no entra a un lugar y se queda con la primera oferta. Al mismo tiempo está viendo diferentes ofertas. Y eso nos lleva a entender y ser cada vez más específicos en quiénes son nuestros consumidores, dónde están nuestros consumidores y cómo planificamos estrategias para que por cada una de las redes, medios o lugares en donde ese consumidor se encuentre, nosotros con nuestra marca podamos acercarle una misma oferta, pero con un target también diferente, ¿no? Y con un mensaje diferente por cada una de las redes. No es lo mismo hacer una estrategia en TikTok que hacer una estrategia en LinkedIn. Son redes totalmente diferentes, los usuarios que están ahí consumen contenidos distintos. Entonces, en definitiva, ahí empieza a tomar muchísima relevancia a cada una de las marcas entender dónde están esos consumidores, cómo se comportan en esas redes y cómo hago para que esa experiencia sea igual en todos lados, pero con los mensajes correctos dependiendo de la red en donde estoy. Porque de repente estoy en TikTok mirando videos o lo que fuera, y tal vez no estoy buscando ver una oferta de trabajo o un informe, estoy buscando una distensión. Entonces ahí es donde las marcas tienen como que readaptar su comunicación a la situación y al momento en el que el usuario está. Recuerdo hace un par de años cuando estaba estudiando SEO, nos estaban diciendo que cuando una marca estaba o no estaba en Internet, esta marca no existía. Siempre se hablaba de esta visibilidad dentro de los buscadores. Pasa lo mismo ahora con las redes sociales, por ejemplo. La marca tiene que estar con esta presencia virtual. ¿Es necesario estar siempre vigente para poder generar este tipo de contenido? Sí, te diré que sí, que es súper importante. Las marcas igual tienen que entender también y ver en dónde están esos consumidores. Tenemos que tener visibilidad. SEO sigue siendo súper importante. Hoy los buscadores cobran una gran relevancia también frente a las redes, sin duda. Y después con respecto a las redes, sí, tenemos que estar como marca, pero entender también en qué redes realmente están esas personas que me van a ver, ¿no? O sea, no es solamente decir, bueno, tengo todo este abanico de redes, voy a estar en todas, sino que tal vez es, bueno, cuáles son las más importantes y por las cuales mi consumidor me busca y estoy. Y eso también va a hacer que todo lo que sea mi visibilidad de marca y demás esté presente siempre, ¿no? Eh, yo, aparte de ser Chief Business Officer en BankerDB, soy docente, y me pasa muchas veces que diferentes alumnos me dicen, no, pero en mi empresa, mi público no consume redes. Entonces es como que el marketing digital y demás es como que tal vez no es tan importante para mi compañía. Y en realidad siempre les digo lo mismo, totalmente incorrecto, porque en realidad todas las personas hoy acceden a un buscador en Internet, todas las personas buscan, ya nadie va de repente a lo que eran los clasificados de antes a buscar un producto o un servicio, buscan en Internet. Entonces, es erróneo hasta pensar que mi consumidor no es digital, son todos digitales, ¿no? Entonces,
es bien importante construir nuestros perfiles en diferentes lugares, tanto en social media, en own media y en todo lo que es paid media, para después hacer todo ese buzz alrededor que genera lo que se llama earned media, para que todo lo que son influencers, comentarios de personas y demás, me vean y también comenten, hablen de mi marca, me recomienden. Eso también es muy importante hoy en día, ¿no? Porque la marca ya no es lo que dice que es, sino es lo que otros dicen que es tu marca. Uno de los temas importantes que se van a abordar en este IA Beyond Digital es justamente qué ha pasado con este marketing antes y después de la pandemia. ¿Cómo poder hacer esa comparativa? ¿Cómo poder explicarles a quienes nos están viendo justamente qué pasó antes de esta misma y qué pasó ahora? ¿Este usuario ha cambiado? ¿Hemos visto elementos nuevos quizás en este par de años? ¿Cómo lo podría ir definir usted? Bien, a ver, sin duda fue un cambio lo que ocurrió a raíz de la pandemia. ¿Qué pasó con este consumidor? Se volvió mucho más digital, se volcó más a la tecnología, y eso hizo que el auge en todo lo que eran herramientas tecnológicas, y ahora en la temática que nos lleva a nivel de marketing también. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, en la pandemia, es que la primera reacción de muchas compañías fue cortar la inversión, ¿no? Y decir, bueno, no, claro, fue una situación bastante particular, entonces los presupuestos dijeron, vamos a parar todo porque no sabemos qué va a pasar. Y eso, la verdad, que fue al principio un error. ¿Por qué? Porque las personas justamente estaban recurriendo a la tecnología, su vida, su día a día era en la tecnología. Entonces ahí es donde las marcas de nuevo dijeron, bueno, no, pero si están todos ahí, tengo que estar en redes, tengo que estar en internet, tengo que tener determinada presencia. Eso hizo que se acelerara muchísimo la digitalización a nivel mundial. Es una de las temáticas que más se ha hablado en estos tiempos. Y realmente el cambio mayor fue que algo que tal vez podía demorar unos años más en una adaptación del consumidor, cambió y se aceleró. Y ahí es con todo el ingreso de todo lo que es el social commerce, el full commerce, los e-commerce. O sea, de repente antes había personas tal vez más reacias a comprar online, a ver productos online, pero bueno, la pandemia, por el tema de no poder salir de nuestras casas, hizo que las personas tuvieran que recurrir a tecnología. Eso que hizo para el lado de las marcas, hizo que las marcas tuvieran que cambiar sus estrategias para tener mucha más visibilidad y entender también, no solo el decir, bueno, ¿cómo llevo mi marca hacia los diferentes medios digitales? Sino es de qué están hablando las personas sobre temáticas, ¿no? En su momento habrá sido por todo lo que era coronavirus, pero hoy en día es importante toda esa escucha social, es decir, cuáles son las conversaciones en torno a, no el nombre de mi marca únicamente, sino a lo que yo hago como marca, qué le interesan a las personas, cómo hago yo para posicionarme. Entonces, realmente la pandemia hizo que todo lo que es marketing y tecnología avanzara a pasos agigantados, de la mano con un consumidor muchísimo más digital, y mucho más, digamos, propenso a trabajar con las marcas en el mundo online, ¿no? Y ligado a esas mismas tendencias, ¿por qué es importante participar de este tipo de eventos como el Día del Beyond Digital? Donde quizás van a colocar acento, quizás puntos importantes en esta misma edición del año 2022. Bien, para mí este tipo de eventos son fundamentales porque nos ayudan a entender las nuevas tendencias, cómo las compañías están aplicando tecnología y el análisis de datos en todo lo que es sus estrategias, nos ayudan a entender cómo otras compañías han pasado por diferentes momentos y situaciones que solucionaron, cómo lo hicieron. Entonces, todo eso nos da insights a nosotros para decir, bueno, ¿cómo llevo todo esto yo a mi compañía y a la práctica? Me parece que el acento principal hoy en todo lo que es el marketing está ligado a lo que es la tecnología y los datos. Por supuesto que no dejo de lado toda la parte creativa, pero hoy la parte creativa también está muy ligada a los datos en la tecnología, porque antes nosotros podíamos pensar una idea y decir, bueno, vamos a lanzar esto, pero hoy en día tenemos las herramientas para que los datos me digan qué va a funcionar mejor. Yo antes podía pensar, bueno, tengo un anuncio A y otro B, es decir, no, el B me gusta más, ¿no? Y tomaba una decisión en base a corazonadas de repente o percepciones. Pero hoy en día, en realidad tal vez los datos mismos me dicen, no, no, el que mejor funciona es el A. Entonces, eso también es un gran desafío. Eventos como estos son súper importantes
para entender qué está pasando, para entender cuáles son las tendencias, para ver cómo las marcas están trabajando con sus consumidores y qué es lo que están haciendo. Y hay un acento hoy muy importante en todo lo que es marketing aplicado a la tecnología y a los datos, entre otras temáticas, ¿no? Pero creo que hay un core principal que a todos dentro de la industria nos ocupa, bueno, de poder entender cómo estar al frente de estas nuevas tendencias y tecnologías. Y también, como mencionabas al principio, en todo lo que es, bueno, metaverso, Web3 y demás, que también es algo que ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, nada, ese tipo de situaciones son bien importantes para poder entender qué está pasando y seguir aprendiendo. Me quedan un par de consultas ya para ir finalizando. Agradezco su tiempo, la disponibilidad de conversar este tipo de temas. Justamente quería saber este apartado que se hace con la educación. ¿Qué está pasando con este marquetero que antiguamente estudiaba una carrera como marketing y con el tiempo ha tenido que ir variando este aprendizaje, ir incorporando nuevas temáticas, justamente esta ciencia de datos, ir agregando una analítica que para antes era desconocida y ahora es parte de cada análisis que se va desarrollando? ¿Cómo lo ha visto usted este marquetero integral que se va desarrollando y qué está buscando también la agencia ahora justamente en este nuevo evento que estamos buscando? Bueno, ahí te puedo decir que es tal como decís. Hoy en día todos los marqueteros en realidad lo que están haciendo es capacitarse constantemente. Como te decía, yo también soy docente, entonces generalmente, ¿qué es lo que me pasa realmente? O sea, incluso a mí, o sea, en todos los años tengo que cambiar absolutamente la mayor cantidad del contenido, porque claro, cambia todo, ¿no? Entonces ahí creo que es bien importante empezar a entender que no es solamente quedarnos con lo que estudiamos y con eso ya estamos, sino reinventarnos, aprender, leer, asistir a este tipo de eventos, a diferentes capacitaciones. Online hoy hay una gran cantidad en realidad de información a la cual podemos acceder y es ese constante desafío de estar constantemente estudiando la situación del mercado, estudiando a los consumidores, entendiendo qué es lo que quieren y cómo la tecnología hoy me ayuda justamente a poder ser mejor. Y también entender que hay una parte en la cual no es solamente hice marketing y ya está, sino es, bueno, cómo voy un pasito más. Y no digo que los marketers tengan que ser data scientists, no necesariamente, pero sí aprender a trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? En donde todos hablemos un mismo idioma, pero cada uno con sus capabilities y que podamos entendernos entre todos. O sea, hoy en día el marketing está muy cercano a la tecnología y a la data, mucho más de lo que estaba antes. Entonces, tenemos que saber adaptarnos a eso. Así que nada, ese es un poco lo que creo que es fundamental hoy, ante toda esta realidad la cual estamos viviendo. Finalmente, con visto este cambio de usuario y por qué hemos visto que la publicidad digital ha ido evolucionando, ha ido quizás avanzando en esta misma carretera, y qué es lo que busca ahora este usuario que quizás es mucho más demandante, es mucho más recurrente en este sentido, y justamente la publicidad ya no es la misma y ha tenido que ir generando estos nuevos formatos. Bien, bueno, ahí hay tres aspectos bien importantes sobre lo que busca el consumidor. Busca transparencia y comunicación fluida y experiencias inmersivas. Creo que esas tres son fundamentales. ¿Por qué? Yo siempre digo una frase y es que tenemos que darle respuestas en real time a nuestros consumidores, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces, la transparencia con la cual nos comunicamos, el ser honestos, el ser rápidos, el tomar decisiones rápidas, el pensar en cómo hago para conectar todos esos medios para que el consumidor lo entienda. Sin ir más lejos, a todos nos pasa tal vez que tenemos una consulta, llamamos, chateamos y todos nos preguntan una y otra vez la misma respuesta. Las personas hoy no quieren perder el tiempo en dar la información una y otra vez. Entonces tenemos que buscar la manera de poder hacerle la vida más fácil al consumidor, ¿no? Siempre con transparencia. Los datos hoy también son fundamentales, no tenemos que ser intrusivos. La segmentación, por supuesto que es fundamental, pero si bien tenemos que targetear a esos consumidores y darle un mensaje acorde a sus necesidades y demás, que es en definitiva lo que una persona busca, nadie quiere que le muestren un producto que nunca va a comprar o no tiene interés en comprar porque no es parte de sus gustos,
tampoco podemos ser muy intrusivos, porque eso también hace que las personas digan, bueno, pero saben todo de mí, tienen toda mi información, y ahí entra como otra temática fundamental dentro del marketing, es, bueno, ¿cómo hago para entregar valor sin inmiscuirme en lo que es la vida de las personas, y las personas piensen que, bueno, que tengo toda la información de ellos y la tengo guardada? Por eso la transparencia y la comunicación fluida son súper importantes. Genial. Agradezco su tiempo, esta disponibilidad de conversar justamente este tipo de temas. Nos gusta hablar de tecnología y justamente hemos querido ahí conversarlo con usted. Que tenga una excelente Bien, jornada, que la vaya muy bien. muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Chau, chau, Chao, linda chao. jornada.